Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Miren lo hermosa que empieza a verse la mochila. Me encanta cómo se ve. Qué formita tan linda. Aquí es donde yo empiezo y donde termino. Cuando yo empecé con un solo punto gris, negro, pero me quedaban dos color gris. Ya en este momento que estoy terminando la vuelta, ahora sí me queda un gris y un negro. En todas quedó uno y uno. Pero acá para empezar y terminar. Quito el gancho y voy a empezar entonces la vuelta 22. ¿Listo? La que empezaremos sería la 22. Vamos a hacer la 22, la 23 y dejamos empezar la 24. Acá empezamos con un punto negro sobre negro, pero también vamos a tejer negro sobre el bracito. Esta mochila hay que pensarla, recuerden que es espejo. Hay que pensarla que si yo volteo la estrella así, lo que yo voy a tejer en este momento es esta vuelta. Por eso ya es espejo, porque por donde dé, ella se repite. Entonces yo voy a tejer esta vuelta, donde queda todo gris sobre negro. Quedan 7 negros acá, quedan 7 grises acá, todo negro sobre gris. Esta vuelta. Por eso ya es espejo por donde usted la mire. ¿Listo? Venga, que les estaba mirando, estaba mirando, Janet solicita. ¿Y por qué en la revisión? No, Janet no tiene nada que hacer ahí. Janet con T y con H. Esperen, yo miro quién es Janet. Janet, ella. ¿Qué compró ella? Tul. Mm, no, ya la iba a bloquear, muchachos, porque me apareció ahí. Esperen que también me apareció otra. No, pero esa otra no la tengo registrada. ¿Cómo van, chicos? Natalia, buenas noches, bienvenida. Vianet, Yolanda, Antonia, buenas noches. Miren, chicos, cómo empieza a verse de linda la mochila. Se empieza a ver más bonita. Ya subí las fotos a la historia, la de Yochi, de la compañera que ya terminó Yochi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 punticos negros. Y acá me queda para hacer 7 grises. 1 sobre negro. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo que yo les digo, al mirarla así, usted sabe que acá tiene que hacer exactamente lo mismo. 8 grises, 7 negros, 7 grises, 8 negros. Que por eso es mochila espejo, porque por donde usted la mire, ella es, el patrón es un espejo completito, o sea, no hay pierde en ningún lado. Señora Alba, buenas noches. Doris Echeverry, buenas noches. Vea, este es el Yoshi, que les dije que se los iba a mostrar acá. Miren, este es el hongo. Esta es la planta carnívora. Esta es el espejo que la compañerita ya la terminó. Así la dejó ella de 180 puntos. Y este es el Yoshi terminado. Esos ojos están saltones muy altos. Voy a mirar. La trompa mía yo creo que va a quedar más redonda. No, esta se ve redonda. ¿Cierto que sí se ve bien redondita? Las espinitas.
Esta está como muy larga. El ojo está como muy largo. Pero no, si se le quita una vuelta queda muy chiquitico el ojo y él es ojón. El Yoshi es de ojos expresivos. Sí, él es más bien ojón. Vean. Esta es la inspiración de ese Yoshi. Este panzoncito es la inspiración de ese Yoshi. ¿Sí? ¿Cómo se ve lindo? Sí, sí se parece, ¿cierto, chicas? De ahí fue donde nos inspiramos. Diana Carolina, buenas noches. ¿Cómo vas? De ahí nos inspiramos. Ya colgué todo. Ay, ¿saben qué? No, estaba pensando en la señora Neila que me pidió otras Virgen de Guadalupe para mandarle el llavero. Es que pedí los llaveros de la Virgen de Guadalupe para las chicas que me compraron mochilas de la Virgen de Guadalupe o la Virgen del Carmen, mandarles su respectivo llavero. ¿Sí ven? Más hermoso. Ay, Sebri me dijo que ya le había llegado el pedido de Geraldine, pero no me dijo si iba a venir a mostrarme. Esa parte sí no me dijo. Si me iba a mostrar el hermoso pedido que le hizo a Geraldine de amigurumis. 7 negros y acá 8 gris. Ya les voy a leer porque esta es la vuelta que vamos a iniciar. Voy a quitar acá el ganchito que lo tenía en color gris. Y vamos a tejer 8 color gris. 7 sobre negro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 sobre gris para 8. Listo. Acá estaría empezando de nuevo. 8 negros, que es 1 sobre negro, y los 7 color gris. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a marcar de dónde a dónde para que les quede bien clarito. ¿Cómo van ustedes, chicos? ¿Qué tanto hicieron sin mí esta semana? Siempre fue una semana que no estuve y no adelanté nada. Yo les prometí que no iba a adelantar nada. Entonces esta vuelta quedan 8 negros empezando con este, 7 gris, 7 negros y 8 gris. Eso es todo lo que se repite en esta vuelta. Mire, ahora sí se ve bien la estrella. Señora Loida, buenas noches, bienvenida. Leticia, buenas noches. ¿Cómo van ustedes, chicas? ¿Qué andan haciendo? Señora Mirella, buenas noches, bienvenida. Esta mochila de 240 puntos posiblemente se le puedan sacar 2 estrellas y media o 3. No les confirmo porque, por ejemplo, aquí tenemos ya una estrella muy avanzada, pero no es la mitad de la mochila. Entonces yo creo que lo más fijo es que si nos toque 2 estrellas y media. Para de 180, a mí me ha tocado hacerla de 1 estrella y media. De 210, si sale perfecto las 2 estrellas. Si usted quiere que le salga perfecto las 2 estrellas, la puede hacer de 210. Acá 7 negros. O si lo quiere como mochilón, puede hacerlo ya de las 3 estrellas completas, pero tendrá que hacerle aumentos. No la puede dejar sin aumentos porque entonces sería cilíndrica. Y el mochilón no es cilíndrico. Yo sé que ustedes les quieren meter ese cuento, pero no es así, muchachas. El mochilón no es cilíndrico. El mochilón es ancho.
Miren lo hermoso que es el diseño. Seguimos acá tejiendo. Nosotros vamos a empezar la de Winnie Pooh, la de Amor y Amistad, pero la vamos a empezar, creo yo, que terminando el yoche. No tengo en otra página donde hacerlo, así que para mañana espero haber adelantado unas 5 o 6 vueltas del yoshi. Para el viernes terminarlo y el lunes empezamos el Winnie Pooh. El lunes ya estaremos tejiendo el Winnie Pooh con Snoopy. Esas son las dos mochilas que vienen. Winnie Pooh y Snoopy, muchachas. Bueno, no son las dos mochilas, son los dos personajes porque es una sola mochila. Una sola mochila. El verde que va a llevar es un verde oliva hermoso, hermoso. A mí me gusta mucho porque con el amarillo se ve espectacular y con el blanco del Snoopy más espectacular todavía. Ahí está. Se ve muy bonita esa mochila espejo. Si les gusta así, ¿quién la lleva adelantadita? Ay, apenas llevamos 11 minutos. Hola, señora Marianel. Sí, dice Marianelli. ¿Será Marianelli? No dice Nelly, pero sí dice... Bueno, sí dice Nelly, pero con doble N y con L. Porque la señora Nelly Malagón se escribe diferente, por eso me confundo. No creo que sea la señora Nelly, ¿cierto? ¿No? Que la señora Nelly fue la que terminó la mochila estrella. Esta, pero se las muestro. Porque en el otro en vivo no la terminaron de ver toda. Esta fue la que terminó la señora Nelly Malagón. ¿Sí la ven? Toda la profundidad que tiene. Se ve muy hermosa. Esa fue. Ay, señora Leticia, qué bueno. ¿Y de cuántos puntos la hizo? ¿180, 210 o 240 como nosotros? Yo la hice de 240 porque no tengo mucha mochila grande. Solo por eso, chicas. No tengo mucha mochila grande. Entonces, por eso la hice así. A ver acá. Los 8 punticos negros. Ah, de 180, perfecto. Hay una señora que quedó de confirmarme si la quería de mochilón, pero hasta el sol de hoy no se ha reportado. Con 3 estrellas queda linda de mochilón. No, ya no la convertiría en mochilón, está muy cilíndrica. Prefiero dejarla así. Como mochila cilíndrica más bien. Siete negros. Y 8 color gris. Señora Gabriela, buenas noches, bienvenida. María García, buenas noches. ¿Cómo está, señora Olga? Bienvenida. Creo que está acá enchufado. Cuadra cuentas, hijo, con el mono. No, aquí no. Entonces que hacer la María para los tiquetes. Y eso. Solo tenía la mitad. Ay, ¿cuándo se va ella? El 24. Esto es lo de los humos.
Pues cuadrele entonces a Jason y después me cuadra a mi hijo. Pues entonces ahí le tocará que le abone. ¿O qué va a hacer? No, mañana le pago. Uno, dos. Estuvo increíble esa película. Acá no está. Señora Gabriela, no, profe, es negro. ¿Qué es negro, señora Gabriela? ¿Qué será negro? Que dijo la señora Gabriela. Carmen, me encanta tu bolsa. Gracias, señora Carmen. Señora Olga, profe, estamos bien, gracias a Dios. Margarita, buenas noches. Gabriela, está terrible ese internet. Sí, está terrible, chicos. Está de lo peor, pero bueno, tenerle paciencita. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Sí, el internet sí. Uy, yo que estuve por allá en Pensilvania esta semana, muchachas, no, yo no cargaba el celular. Cuando llegaba encontraba por ahí algunos mensajes porque a raticos llegaba el internet, entonces cuando llegaba al internet aparecían mensajes. Pero sí, terrible en el internet. De hecho, habían varios reportes de videos que ya se iban a eliminar y vine a verlos acá. Ya esta mañana fue que encontré muchos videos que se iban a eliminar. Porque como el internet estaba tan malo allá, eso ni llegaba. Señora Gabriela, sí, sí recibí las fotos. Las del Yoshi. Mírela. Ese Yoshi quedó muy lindo. Me encanta cómo se ve. La del espejo, que es 2 tonos de azul. La planta carnívora. Y la cajita con el otro pulpo. El otro hongo, yo que es que pulpo. ¿Por qué pensé en pulpos? ¿Será que quiero hacer una mochila dinámica mar? Seguimos acá. 8. Grises. Profe, ese diseño espejo es hermosísimo. Es muy bello y lo que yo les digo, por todos lados se repite exactamente lo mismo. Que la gente siempre dice, ay, ¿qué sigue? Usted voltea la estrella al revés y sabe que sigue. Vea, esta vuelta que estamos tejiendo, si la giramos así, es esta.
8 negros, 8 grises, 7 negros, 7 grises, 8 negros, 8 grises, 7 negros, 7 grises, 8 negros. Exactamente es esta. Entonces, ¿qué sigue ahí? Exactamente esta. En la siguiente vuelta. Entonces, por todos lados, el diseño es un patrón, un solo patrón. Bien, tengo que hacerle la gasa a mi mochila espejo. Yo a ver si David hoy se fue para cine, ya esta semana no puede ir a cine porque tengo varios fajones que hacer. Entonces voy a ver si me le hace el fajón. Que no le diera pereza, sería genial que me lo hiciera dibujado, porque la mochila espejo tiene el fajón dibujado, que es una estrella muy lindo. Sería genial que me le hiciera esa estrella. Este sería genial, que lo hizo la señora Ana Eugenia, pero en una bufanda. Venga, a ver si lo encuentro acá. Ana Eugenia. Ay, tengo las fotos eliminadas. No puedo, no. Sí. Ah, no, véalo acá. Mire, esta es la estrella de la mochila. Este es el diseño del fajón de la mochila estrella. Vea que es una estrella dibujada. Pero ella lo hizo en una bufanda. Esto es una bufanda, vea. ¿Sí ve lo lindo? Ese lo hicimos nosotros en el segundo nivel de fajón paleteado el año pasado. Este año no hicimos esa estrella. El año pasado sí la hicimos. Sí, es hermoso ese fajón. Sí, ese es divino. Nosotros no lo hicimos, sí regalamos el patrón a las chicas que participaron en el segundo nivel porque la señora Ana Eugenia quería hacer la bufanda. Entonces yo les dije, pues muchachas, para no incrementar nada, a las que participaron en el taller de fajón paleteado segundo nivel, le regalamos el patrón. Y listo, como ya sabían dibujar, ya sabían hacer urdimbre, calada de palo, calada de tonón, todo, pues era tan sencillo como leer el patrón y sacar el diseño. Sí, es muy lindo. Ese diseño es bello, bello, bello. Sí, es uno de esos diseños que gusta mucho siempre. 8 grises. ¿Cuándo sé que tengo 8 grises? Cuando termine en el último punto gris. Vean, no hay sino un solo punto gris. Hasta ahí es. No tengo que pasarme de ahí. Y donde empieza el punto negro, empiezo el color negro. Sí. No, mire que ese fajón no es difícil, es ponerle mucha atención, pero difícil no es. Yo he pensado hacer una estrella un poco más simple, más sencilla, para las chicas que están empezando en el mundo del dibujado. Entonces, para esta mochila espejo puede ser buena idea hacerlo así. Pero entonces, como la mochila es espejo, quiero que la estrella también quede igual, o sea, que se dibuje en una mitad la estrella negra y en otra mitad la estrella gris. Entonces el fondo sería negro, el fondo, bueno, en fin. Lo único es que no voy a poder cambiarla. Acá en la mochila sí se intercambian los colores. En el fajón no podría hacer eso. Mejor dicho, yo me entiendo. Voy a ver si David mañana o esta semana se me pone en la tarea de hacerme muchos fajones. Y seguimos acá. Vea qué linda se ve. Uy, sí, mejor, profe. Sí, porque es que esa otra estrella tiene mucho, muchas patitas. En cambio, si la hacemos más sencilla, quedaría solo con 1, 2, 3, 4 brazos. En cambio, la otra tiene como muchos bracitos. Voy a ver qué patrón nuevo me invento, a ver, que me quede lindo, porque sí me gustaría mucho que combinara los colores igual. Que quedara el negro sobre gris
o el gris sobre negro y que quede así. Porque nosotros tenemos un fajón que es mitad negro, mitad blanco, pero ese no tiene dibujo. Bueno, sí tiene dibujo, pero no es estrella. Esperen, se los muestro para que me entiendan porque ya los enredé. Ya los enredé y van a decir ustedes, pero ¿cómo que sí, pero cómo que no? Miren, este es la mitad blanco, la mitad negro, pero no tiene dibujo estrella. Pero también puede ser una buena opción. Bueno, en este caso sería gris y negro, ¿no? Se ve muy bonita esa combinación de fajón. Hermoso. Que tampoco estaría mal. Vamos a ver, chicos, qué terminamos tejiendo. Si el de estrellita o ese. Ya terminé esta vuelta. Voy a leerles la siguiente. El internet está malo. Dice que señal muy débil, muchachos. En el momento que vean que se escucha entrecortado, que se congele la imagen, me dicen. Porque sí, me aparece el letrero que el internet está débil. Sí, este fajón es muy lindo, muy lindo. Porque también es, bueno, aquí no está tan diseño espejo, pero ya de hecho se lo hicimos, ¿a quién le hicimos ese fajón? Que sí quedó totalmente diseño espejo. ¿Para quién? Espere a ver si yo lo grabé. No, ese es de último. No sé a quién se lo hice, pero no lo grabé. Mire, tan hermosa blanca negra. Vea, le quedaría perfecto ese fajón, blanco negro. ¿Para quién lo hice? Que sí quedó perfectamente espejo, pero sin dibujo, tal cual como está ese. Es que quedan muy lindos, chicos, los fajones paleteados. A mí como me encantan tanto los fajones paleteados. Me gustan más que los entorchados, tanto para hacerlo como para las mochilas. El entorchado sí, le da un toque muy original a la mochila. Siente uno que la mochila sí, claro, es tejida por una guayú, bueno, en fin. Pero como todo, muchachos, es más apariencia que otra cosa. Yo siempre les digo, al gusto de ustedes. Tengo una señora que ella le fascina los fajones en crochet. Le fascina. Ella todo fajón quisiera que fuera en crochet. Y aprendió a paletear, aprendió a entorchar, pero le gustan son los hechos a crochet. No sé por qué, pero le gusta el fajón hecho a crochet. Yolanda García, buenas noches, bienvenida. Entonces, más al gusto de la persona. No es tanto que cuál es más original o cuál, no. Es al gusto de la persona. Seguimos acá. Termino el gris donde se termina el gris. Y acá empecé la siguiente vuelta. Miren, chicos. Vamos a empezar la siguiente vuelta y dice que la siguiente vuelta empieza con un punto gris sobre negro. Entonces yo voy a pasar con un gris sobre este punto negro que aquí estaría empezando yo la siguiente vuelta. Un punto gris sobre negro. Y voy a tejer todos los que me quedan negro. Miren. Si yo quiero que esto me empate, lo que puedo hacer es que puedo colocar un punto negro sobre gris y un gris sobre negro. Estamos terminando. Entonces quiere decir que terminando la vuelta anterior, hago esa modificación para que me quede ya en parejitas, como se ve acá. Mire, un negro, un gris. Entonces, terminando la vuelta, tendría que hacer esa modificación.
Voy con gris y voy a hacer en el último gris un puntico negro. Esperen que yo desbaraté más de lo debido. Ahora sí, 7 grises tengo terminando la vuelta. Aclaro, esto me funciona donde termino y donde empiezo la vuelta. En ningún otro lado puedo hacer esa gracia en la vuelta anterior. Termino con un punto negro, voy a empezar con el gris para que me quede parejito. Y ahora sí, voy a tejer 7 negros que me quedan libres. Y ahí ya me queda en parejitas. Son formas de solucionar. No quiero decir que en toda mochila se pueda hacer eso, pero sí ya emparejé el diseño. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me dice que hago acá 6 grises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque ya voy a meter acá un negro y un gris. Estas partes son complicaditas, pero no se enreden, muchachos. Solamente sigan tal cual como yo les estoy diciendo. Vamos a hacer 6 grises. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el último gris vuelvo a hacer lo mismo. Un negro y un gris. Ahora vamos a hacer 6 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora 7 gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 color gris. Un punto negro. Un punto gris. Ya les voy a marcar y volvemos a repetir porque necesito que eso les quede muy claro, muchachas. Yolanda, Lorena, buenas noches. Elsa, buenas noches. Gladys, buenas noches. Y acá seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negros. Acá 6 color gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el último gris, recuerden que estamos en el centro de la estrella, uno negro, uno gris. Uno negro, uno gris. Entonces, esta vuelta queda que antes de terminar o en la última estrella hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grises. Un negro sobre gris, un gris sobre negro. Entonces yo empiezo con este gris. Y tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gris. Un negro sobre gris, un gris sobre negro. Y tejí 6 negros. 7 grises, un negro sobre gris, un gris sobre negro. Eso estoy repitiendo, muchachas. Patricia, hay otra clase para no cómo se empieza.
Señora Patricia, la clase de cómo se empieza son como... ¿Cuántas clases llevamos, muchachas? Como 20 o más. Creo que llevamos más de 20 días trabajando en esta mochila, señora Patricia. Tendría que checar en los en vivos las clases hacia atrás, porque se empieza en este fondo. Entonces, esta fue una clase, luego otra clase, otra clase, otra clase, otra clase, otra clase. En cada clase, o sea, calcule cuántas clases podemos llevar cuando es más o menos 3 vueltas por clase. Son 3 vueltas por clase. El fondo tiene creo que 20 vueltas. Y el cuerpo vamos creo que en la vuelta 21 a 22. O sea que posiblemente llevamos más de 40 vueltas y son 3 vueltas por clase. Pero si usted checa en los en vivos acá en mi canal, Creaciones Mari Crochet Colombia, si checan los en vivos, cheque hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que encuentre la primera clase. Y seguimos acá con los 6, los 7. María, buenas noches, bienvenida. 6 negros, ahora 7 gris y finalizamos con un negro y un gris. Es esta vuelta la que estamos dando, donde va un negro, un gris, y acá en el centro también un negro, un gris, un negro, un gris. Por eso siempre les digo, esta mochila es espejo por donde la mire usted. A esta altura de la vida usted ya no tendría que necesitar un patrón porque se está guiando por la propia mochila. Les voy a mostrar la que tenemos. Uy, esta mochila es muy bella, me encanta cómo se ve terminada. Bueno, no sé dónde estará la terminada, muchachos. Como estuve de viaje, no, pero no me la llevé. Oiga, yo no me la llevé, ¿dónde estará? Pero no sé dónde la dejé. Como recogí tantas cositas, el día que viajamos, todavía ese día estaba entregando pedidos, ese miércoles. Entregué muchos pedidos, entregué muchas cosas. Señora Gabriela, buenas noches. La señora, creo que la de las letras chinas es la señora, no, ya les digo cómo se llama la señora, las letras chinas. Marolita. Está como Malorita, Malorita. Creo que la señora Malorita, la de las letras chinas. Si no estoy mal, confírmeme, señora Malorita, si sí es su merced. La de las letras chinas. Y seguimos. Con los 7, color negro. Acá. Los 6, color gris. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá uno negro, uno gris. Uno negro, uno gris. Uno negro y uno gris. No me respondió nada la señora Malorita, si es ella. No me dijo nada si era la señora Malorita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No está difícil esta vuelta, ¿cierto que no? Y nuevamente 7 gris y en el último gris hacemos uno negro. No, difícil no está esta vuelta. Yo sé que sí se les hace un poquito enredado a ratos, pero no. Miren, chicos. Está fácil de entender. En el último gris, un punto negro.
Giselle, buenas noches. Luisa, buenas noches. Bienvenida, señora Luisa. Un negro y un gris. Aquí estamos empezando este diseño, no este. Este no. Este es el que estamos empezando. Un negro, un gris. Luego un negro, un gris, un negro, un gris. Luego un negro, dos grises, dos negros, un gris. Luego un negro, tres grises, tres negros, un negro. Un gris, perdón. Eso es lo que estamos tejiendo. No se me confunda con esto. No es esto, es este diseño de abajo. ¿Listo? Listo, muchachas, porque si ya por ahí había una chica ya perdidita. Y seguimos con negro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Un negro sobre el punto gris y un gris en el primer punto negro. Que estos puntos lo que van a hacer es abrir estas patitas. Es para eso que se hace. Para que empiece a abrir las patitas de la estrella y se forme una estrella como tal. Yo siento el celular como torcido. Es que hoy hice hasta un cortocircuito y todo. Eso hice de todo hoy para empezar los en vivos. De todo hice, chicos. Pero estoy trabajando desde las 5 de la tarde. Que alguien me decía que a qué hora empezaba a trabajar. A las 5 empecé el en vivo, luego el otro en vivo, luego el otro, el otro. Hasta que ya a las 6:45 empecé el monedero. Hicimos este monedero, chicos. Miren. Este fue el que terminamos. Es un portallaves. Es un portallaves. Muy lindo. Y lo terminamos hoy. Por eso me fui temprano para allá. Para terminarlo. Se ve muy lindo, ¿cierto? Me gusta mucho. La combinación de colores es la que más me gusta. Sí, es un portallaves. Mañana vamos a empezar otro plano porque tengo muchos portallaves encargados. Creo que en 2 o 3 semanas tengo que empezar a enviar otra vez. Aunque las mochilas recamadas, las de la señora Neila, yo creo pues que para el fin de semana, por tardar la primera... No, eso tiene que ser antes de que se termine agosto. Creo yo que ya van a necesitar sus mochilas. La Virgen del Carmen color oro. La Virgen de Guadalupe con tul de claveles. Yo sí tengo agüita. Sí, porque me atoré hace un ratito. Uy, gracias, porque sí. Sí, no, así estoy bien. Ay, sí, mucha agüita. Es que como llevaba una semana sin hablar tanto, muchachas, ya se me seca la garganta de las clases de hoy. Pero no estuvieron muy chéveres, porque como la estrella de David la tengo tan adelantada, y necesito terminar la de Yoshi. La estrella de David y la de Yoshi son las dos mochilas que necesito terminar para empezar la de Winnie Pooh con Snoopy. Esa es una mochila de amor y amistad. Se va a hacer solamente en la página de Mari Crochet Colombia. Vea, chequen esta página porque solo ahí se va a hacer Winnie Pooh en esta página. En esta. Mari Crochet Colombia. Ahí, solo ahí vamos a hacer la mochila. Ahí estamos haciendo la de Yoshi. Mire cómo vamos. Solo ahí vamos a hacer la mochila de Winnie Pooh con Snoopy. Mire, estas fueron las que se fueron la semana pasada. Y de estas mismas me pidieron. Pero esta de acá, que es la Virgen. Chicos, aprovechando que voy a mandar. Esta la quieren con... no, esta la quieren exactamente como esta. Y esta de acá, espérese. Chicos, aprovechando esta no la quieren. Quieren esta, pero con dorado. Y esta así como está esta exactamente.
Entonces, esas son las que tengo que enviar. En esa página vamos a empezar. Espérese, yo les digo más o menos cuándo. Sí, el lunes. El lunes vamos a empezar la mochila de Winnie Pooh con Snoopy. El lunes la empezamos en esa página. Para el lunes yo ya voy a terminar la mochila de Yoshi. De hecho, para mañana tengo que adelantar unas 5 vueltas. Mañana es miércoles, 5 vueltas. El jueves otras 5 son 10. Sí, para el viernes ya la tengo terminada. El lunes lo que puedo hacer es darle los materiales para la de Winnie Pooh con el Snoopy. Y si el lunes apenas le estoy pegando el fajón a la mochila, entonces el lunes les dejo los materiales que vamos a utilizar y el martes empezamos la mochila. En esa página que les acabo de mostrar, no se vayan a perder, muchachos, que después me digan, profe, ¿en qué página la está haciendo? Ahí se la mostré. Y en la otra página estamos tejiendo monederos, solo monederos en la otra página porque la cuestión es que necesito también muchos monederos que tengo que entregar estos. Es que yo creo que en 2 o 3 semanas, ojalá me den tiempo de 3 semanas para alcanzar a hacer muchos. Para alcanzar a hacer bastanticos. Acá seguimos. Listo, en el último gris. Un negro. Vamos a dejar empezada la otra vuelta para que ustedes puedan, muchachos, avanzar. Avanzar 3 vueltas y con eso ya mañana posiblemente tenga la vuelta terminada y parte de la otra empezada. Porque si alcanzo a tener la vuelta terminada, la que voy a dejar ahora empezada y una más casi terminada, ya mañana podemos avanzar 5 vueltas más o menos. Estaría genial, muchachos, porque con ese avance de 5 vueltas, rapidito también terminamos esta. Siempre están criticando que por qué hago 3, 4 o 5 vueltas en cada en vivo. Chicos, tengo muchas compañeras que realmente es la primera mochila que tejen. Entonces son compañeritas que van muy despacio y yo prefiero ir al ritmo de las que van despacio. ¿Por qué? Porque la que va rápido o la que ya sabe tejer con el patrón puede tejer. No necesita esperarme a mí, no necesita tejer conmigo paso a paso. La que ya sabe tejer, ya sabe leer el patrón, con el patrón lo puede terminar y ya. Eso es rápido y fácil. Pero las que no, las que están empezando, las que recién me ven y necesitan un paso a paso, lento, con calma, con tranquilidad, estas clases son para ellas. Porque también tengo chicas que solo pueden tejer media hora diaria. Media hora, chicos. 1 hora, 2 horas. Y en 1 hora realmente hacemos 3, 4 vueltas. No hacemos más. Entonces la idea es esa, que si usted no puede tejer sin 1 hora diaria, esta clase es para usted. Usted con esa hora diaria va al mismo ritmo que yo, va a terminar. Pero si son compañeras que dicen, no, pero es que yo puedo tejer todo el día, con el patrón usted termina la mochila rapidito y sigue otro proyecto. Pero recuerden que es que hay que pensar en las chicas nuevas, en las que no tienen mucho tiempo de tejer o en las que no les gusta tejer mucho. Hay compañeras que aman tejer, pero dicen, no, profe, pero a mí me gusta tejer un rato nada más. Yo tejo en la mañana o tejo en la tarde y ya. Esas clases son para esas chicas que tienen poco tiempo, pero muchas ganas de tejer. Entonces, así, chicas, para que nos llevemos bien y no tengamos inconvenientes de que, ay, no, que es que muy lento. No, la verdad, chicas, hay que pensar en las que realmente quieren tejer porque necesitan tener una terapia ocupacional, necesitan distraerse, aman el tejido, mejor dicho, porque lo hacen es robándole tiempo al día. Hay chicas que trabajan de 3, 4 de la mañana
hasta las 3, 4 de la tarde. Tengo una señora que ella dice que se levanta como a las 3, 4 de la mañana, despacha a los hijos, hace almuerzo, hace muchas cosas, se viene para el trabajo y del trabajo está saliendo a las 3 de la tarde. Entonces ella llega a su casa, descansa un poquito, come algo y puede tejer media hora, 45 minutos, porque otra vez a descansar, que al otro día vuelve a la rutina. Entonces sí, chicos, no se estresen, que con calma también se termina. Y nosotros todos los proyectos los hacemos así. Cuando se pueden avanzar 5 o 6 vueltas, se avanza. Cuando no, seguimos con calma. Que en la segunda estrella vamos a poder avanzar muchísimo. No crean que siempre vamos a ir así de lento. No. En la segunda estrella posiblemente sí avancemos muchísimo. Porque ustedes ya tienen el patrón de esta ya terminadito. Entonces nos podemos guiar con ese mismo patrón y vamos a avanzar más. Esta vuelta está muy fácil. Negro, gris. 7 negros, 6 grises, negro, gris, 6 negros, 7 grises, negro, gris. ¿Sí ven? Es una secuencia muy fácil. Señora Marta Cecilia, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Yo aquí tejiendo juiciosa, ya para irme a descansar. Ya ahorita no voy a tejer más. Quiero adelantar unas vuelticas de la estrella de David, que no tiene colores muy oscuros, entonces de pronto adelanto la estrella de David y mañana adelanto la de Yoshi, porque como ya las eché los hilos en una cajita, ya me los puedo llevar para todos lados. Eso me tiene contenta. Que la mochila de Yoshi no tenía cajita organizadora, ya tengo cajita organizadora. Entonces sí me lo puedo trastear para cualquier lado, para la sala, la alcoba, para la parte que yo quiera, me llevo mi tejido. Es que no había podido hacer esas gracias, chicos, porque no le tenía cajita organizadora a los hilos. Y entonces tenían que estar ahí sobre el escritorio quietecitos para que no se enreden. Voy terminando para empezar la otra vuelta. ¡Ay, qué hermoso se ve! A mí sí me gusta mucho tejer. O sea, yo no hago el tejido por terapia ocupacional o no. Es mi trabajo. Al 100% es mi oficio. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Desde que amanece hasta que anochece. Domingos, festivos, no importa el día, hay que hacerle. Ya vamos a terminar acá y empezamos la otra vuelta. Les dejo la otra como clasecita. Porque sí es un poquito confuso de que un punto, 2 puntos, un punto, 2 puntos. Pero chicos, así mismo empezamos el diseño cuando las primeras 3 vueltas se hizo un poco difícil, pero las chicas siguieron el paso a paso y lo sacaron adelante. En este caso acá donde termino, como yo ya dejé los 7 puntos grises, ya ahorita me quedan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque recuerde que adelantamos el punto negro ahí para que quedara parejo. Entonces ya en esta vuelta tengo que hacer lo mismo como si fuera la siguiente vuelta. O sea, en todas las vueltas me van a quedar 6. Mejor dicho, vamos a hacer esa primera estrella y les explico. 6 grises, un punto negro. Voy a quitar mi gancho. Seis grises, un punto negro, un punto gris, un punto negro, que ahora ya queda negro sobre gris, un punto gris corrido. Miren, 6 grises, uno negro, uno gris, uno negro, uno gris. Y acá me quedan 6 negros. Yo lo termino y se lo leo normal porque sí necesito que lo entiendan bien. Señora Norma, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo va, niña Norma? 2, 3, 4, 5, 6. 6 acá. Pero acá me quedan solo 5 gris.
porque aquí sí es diferente el tejido. Recuerden que es el centro de la mochila. 1, 2, 3, 4, 5. 5 color gris y 2 negros. 1 sobre gris, 1 sobre negro. 2 color gris. 1 sobre gris, 1 sobre negro. Señora Euladis, buenas noches, bienvenida señora Euladis. 5 color negro. 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las paticas. Mira, acá empecé con un solo punto y fueron creciendo. Acá van con 7 y se van disminuyendo. En la otra vuelta quedan 4, después 3, después 2, después queda 1 como este. Y este, que es como un triángulo, también empieza a crecer. Empezó con 1 y luego 2, luego 3, luego hasta que quede como esta parte de acá. ¿Listo? Para que no se me pierda. Y esta parte de acá es este. No lo confundan con este, porque no es este. Es esta parte. Ahí vamos muchachos. No se asusten que no es tan complicado. Es de ponerle cariñito. Un poquito de cariñito. Señora Zoila, buenas noches, bienvenida. La vecina empezó a echar aguas pichas. Ya empezaron a arderme los ojos y a sentir como un ardorcito en la nariz. Y ella viene hecha aguas ahí con... Uf. Ya empezó a arderme los ojos, pero huele feo. Y es que está aquí al lado, pero pues de una entra todo el olor por la puerta de la sala. Un punto negro sobre gris. Un punto gris sobre el punto negro de la vuelta anterior. Un punto negro sobre gris. Y un punto gris sobre negro. Acá. Y vuelve a empezar con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 negros. O sea que yo empiezo acá en este punto negro. Este es el que divide mi diseño. Un punto negro sobre gris, porque es donde empiezo, donde termino. Un gris sobre negro. Un punto negro sobre gris, un gris sobre negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 negros. 1, 2, 3, 4, 5 gris. 2 negros, 2 gris, 5 negros, 6 grises. Y termino la vuelta en este punto gris. Para cada vez que empiece, empiezo con 1 negro, 1 gris. Ya en la otra vuelta empiezo 1 negro, 2 grises. 1 negro, 3 grises. Y ya luego hago los cuadritos. Complicado, pero enredado, no complicado. Sí es enredado, tienen razón, pero no es complicado. Si usted sigue las instrucciones, va a sacar una preciosa mochila que la va a amar toda su vida. No se va a cansar de esa mochila jamás. Entonces sí vale la pena hacer el esfuercito de tener paciencia al paso a paso que va tejiendo para que le salga el diseño. Es un poquito de paciencia. 1 negro sobre gris. Un gris sobre negro, que es para terminar. Ah, no, en este caso este es el centro, perdón. En este caso que es el centro son 2 negros. Ya me había ido para este lado y yo ya este lado lo tejí, ya lo expliqué y ya volví a empezar acá. Que acá son 2 negros, 2 grises. Y luego van a ser 3 negros, 3 grises, 4 negros, 4 grises, 5 negros, 5 grises. Acá. Sí, 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 sí. Que pensé que estaba empezando y no. Aquí es donde se empieza, vean. Para que se vea la estrella completa. Bueno, chicos. ¿Quién sabe qué echó esa vecina? Uy, no. Tener un vecino fastidioso es muy horrible, chicos. Muy, muy horrible. Y eso que ya tiene cámaras. Yo la vez pasada le dije, sus cámaras serán las pruebas de que usted me echa aguas puercas, señora. En sus cámaras está la evidencia que usted me echa aguas puercas porque usted tiene cámaras y así todo viene a perjudicar a los vecinos.
y estuvo sin molestar un poco de tiempo, pero otra vez volvió. Como yo llevaba ya 8 días sin estar, entonces, ¿qué dijo ella? Echemos la agua de puercas que nadie se entera. De pronto ni sabe que ya volví. Este aquí donde termino, sí, un punto negro, uno gris, uno negro, uno gris, y aquí terminé y empecé nuevamente la vuelta. Miren cómo va quedando la unión. Si usted tiene dudas, marque con ganchitos. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Entonces, así vamos a dar esta vuelta, muchachas, y nos vemos mañana, Dios mediante. Yo voy a tratar de tener esta vuelta terminada y una adelantada bastante adelantadita, que nos falte por ahí un solo motivo para terminarla, para que podamos avanzar mucho más. Dios los bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Ponga una vasija con agua en la puerta. Yo mantengo un vasito, pero me va a tocar, no más que una vasija, una toalla húmeda ahí abajo para que no entren olores por debajo. Gracias, señora Marta. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Que descansen. Feliz noche, chicos.